Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Continuamos en Revista de la Mañana y a esta hora vamos a hablar sobre hacer un análisis desde la mirada económica de lo que ha pasado en el país en las últimas semanas, todo la ola de violencia que se ha presentado puntualmente en el Valle del Cauca, también también en otras regiones del país, pero pues hay que darle la mirada también desde lo económico, aparte de que se afecta el orden público, da la sensación de inseguridad, se incrementa inclusive el temor de las personas por recordar estas olas de violencia que nos ha golpeado en otros momentos al país. Pues la mirada y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es el efecto económico que tienen estas olas de violencia? Por eso a esta hora, muy a las 8 de la mañana 37 minutos, vamos a dialogar con un analista, un experto en economía de la Universidad Central, el profesor John Jairo Cuellar, a quien lo saludamos con los buenos días. Profesor, bienvenido a la UD Estéreo. Hola, muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Profesor, su sonido es un poco deficiente, no sé si de pronto pueda estar cerquita a un lugar donde haya mejor señal para poder escuchar bien su voz. Cuéntenos, profesor, usted en este análisis que se hace desde una mirada económica, hablemos un poco cómo es el impacto en la economía que tiene estos hechos de violencia que ha vivido el país en los últimos meses. Bueno, hay una gran cantidad de efectos. Creo que el sonido está muy mal, ¿cierto? Está mejor que hace unos instantes, pero si se puede mejorar más, mejor. No sé si de pronto usted tenga audífonos, porque los audífonos a veces distorsionan un poco el sonido, más que todo cuando son inalámbricos. Si de pronto puede por teléfono directo, es mucho mejor. Perfecto, ¿qué tal así? Mucho mejor, profesor, excelente. Queremos escucharlo bien. Adelante. Bueno, sí, evidentemente para un país como Colombia, que ha tenido históricamente muchos problemas asociados con la violencia de diferente tipo, eh, esto ha implicado pues costos significativos para la actividad económica. Si me escuchan, es que yo escucho como distorsionado el sonido. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, lo escuchamos perfecto, profesor, adelante. Sí. Ah, bueno. Bien, entonces decía que para un país como el nuestro, que ha tenido históricamente muchos problemas relacionados con distintos tipos de violencias, pues ha habido una serie de costos de naturaleza económica que hemos asumido y que se reflejan en un nivel mucho menor de crecimiento del que podríamos alcanzar de no tener esta clase de problemas. Voy a citar algunos frentes, algunos sectores que suelen verse afectados por los problemas de violencia. Por ejemplo, la inversión privada, la permanencia de empresas dentro del sector productivo del país, los daños que se ocasiona a infraestructura importante, como por ejemplo los oleoductos o las redes de transmisión eléctrica, el impacto negativo sobre el turismo, que es una actividad altamente sensible a las percepciones de seguridad que tengan las personas, la confianza del empresariado en general y de los inversionistas, porque las decisiones de inversión pues son decisiones que se toman en escenarios de incertidumbre y evidentemente un deterioro de la seguridad afecta ese tipo de decisiones. Y desde luego también hay una serie de costos directos e indirectos que se asumen tanto desde el sector público como desde el sector privado. Unas condiciones deterioradas de seguridad pues hacen que, por ejemplo, el sector privado se vea forzado a tener que gastar más recursos en seguridad y justicia, tratando de protegerse frente a cualquier eventualidad relacionada con las olas de violencia. Y esos son recursos que ya no pueden ser utilizados en otras actividades, como por ejemplo en inversiones productivas que mejoren su capacidad.
¿sí? Su capacidad económica, su capacidad de producción. Y también, obviamente, hay unos costos de orden público en el sentido de que nos obliga a tener que hacer un gasto mucho mayor, un gasto mucho más elevado en defensa, lo cual pues también supone que no podemos utilizar una cantidad significativa de recursos escasos de la sociedad para otras finalidades que puedan contribuir de forma más eficaz a promover el desarrollo económico y otras dimensiones del bienestar para nuestra sociedad. Hablemos históricamente, ustedes como analistas económicos, quizás en sus clases de economía, como esos impactos en esas mismas líneas que ha tenido el país por allá en la época de los 90, en la época, en los años 2000, ¿cómo ha sido y cómo ha sido la recuperación económica luego de que se dieran estas olas de violencia en el país? Bueno, hay que recordar que en la década de los 90, finales de los 80, comienzos de los 90, muchos desde fuera veían o consideraban al país como una especie de estado fallido. Y obviamente pues muy pocas personas van a asumir el riesgo de invertir o de traer recursos de capital a una economía que está en esas circunstancias. Hubo una mejoría, ciertamente, aunque el fenómeno del narcotráfico, todos lo sabemos, sigue siendo muy importante en el país. Digamos que mutó, cambió un poco y dejó de lado algunas de esas prácticas de violencia abierta, de enfrentamiento directo entre líderes de los cárteles de la droga y el Estado, y eso contribuyó, digamos, a apaciguar un poco la situación, pero hemos tenido por otro lado el problema crónico del conflicto armado interno, la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC generó una mejoría, un apaciguamiento de la violencia, y eso se vio reflejado en algunas de las cifras de criminalidad del país, pero lamentablemente en los últimos años hemos estado asistiendo nuevamente a un crecimiento del fenómeno, a un nuevo brote del fenómeno de violencia en el país, relacionado con la incapacidad que ha tenido el Estado de copar esos espacios que fueron cedidos por las guerrillas en zonas periféricas del país y que se han convertido en un escenario de disputa entre otros grupos armados que están peleando entre sí por tratar de mantener el control sobre las rutas para el narcotráfico, y obviamente en última instancia pues es una lucha por retener los beneficios económicos de las rentas asociadas al fenómeno del narcotráfico. Entonces, en una mirada histórica de largo plazo, pues uno puede observar que en las coyunturas en las que ha habido una mejoría en términos de la violencia y del control sobre la seguridad del país, pues eso se ha traducido en mejoría en varios indicadores económicos. Yo creo que uno de los indicadores en donde uno puede apreciar mejor el efecto de la violencia tiene que ver con la tasa de inversión. Porque la tasa de inversión nos muestra cuál es la disposición que tienen los agentes económicos a seguir produciendo dentro del país, a generar condiciones de mejoría productiva de largo plazo, y también evidencia pues un compromiso de permanecer en el país produciendo. También asociado pues a otros factores como el comportamiento de los precios externos de muchos de nuestros productos de exportación, pero también obviamente ligado a los efectos de la negociación del acuerdo de paz con las guerrillas. Hubo una mejora importante en las cifras de inversión en el país, que se vio frenado por la pandemia. La pandemia nuevamente pues redujo esas cifras de inversión, y después de la pandemia no hemos logrado recuperar esos niveles que teníamos previamente. Muy probablemente
como consecuencia de ese rebrote de violencia que hemos venido experimentando en los últimos años, y que pues llena de incertidumbre a los empresarios, a los inversionistas, y que sin duda afecta muchas de las decisiones que toman en materia económica. Evidentemente nadie quiere ir a invertir en esas zonas periféricas donde hay una violencia abierta, donde pueden ser objeto de extorsiones, de atentados, donde se les cobran vacunas, y donde además de eso pues se observa el problema estructural, el problema crónico del país de una insuficiencia de infraestructura pública y de presencia del Estado. Entonces estamos desperdiciando un potencial enorme de crecimiento por causa de la violencia. Si quieren, un poco más adelante les cuento de algunas cifras básicas que nos pueden ayudar a darnos una idea de la magnitud de los costos que esto puede significar a partir de estudios que se han hecho sobre este tema. Profesor, yo creo que aprovechemos de una vez ya que el tiempo es corto y regálenos esos datos y esas cifras como para uno de verdad dimensionar esa magnitud. Bueno, yo creo que hubo un estudio muy interesante, muy bien hecho y además bastante reciente del año 2024. Es un estudio que llevó a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo en cooperación con un centro de investigación económica muy importante en Colombia que se llama FEDesarrollo. El estudio se titula Los costos del crimen y la violencia. Es un estudio para América Latina y el Caribe, y en ese estudio se hacen estimativos de cuánto cuesta en relación al PIB el crimen y la violencia. Para el caso colombiano, ese estimativo habla de un costo que asciende al 3.64% del PIB. Obviamente, pues sin una línea de comparación, pues uno no entiende qué tan grande o qué tan pequeña puede ser esa cifra, pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, todo el gasto en educación en el país es de más o menos el 4.2% del PIB. Estoy hablando de cifras para el año 2022, si no me equivoco, estamos más o menos rondando ese porcentaje. Estamos hablando de que en Colombia el gasto en investigación y desarrollo es de apenas 0.21% del PIB, ni siquiera 1% del PIB, y que, por ejemplo, el presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia para el año 2024 fue de apenas 0.02% del PIB, ni siquiera medio punto porcentual. Entonces, ese 3.64% es una cifra bastante grande, es una cifra que engloba varios aspectos. Por un lado, los costos que para nuestra sociedad supone el crimen y la violencia en términos de productividad. Eso tiene un impacto negativo sobre la productividad. Los costos que tiene que asumir el Estado colombiano en la forma de un gasto público mucho más elevado para poder contener la violencia y mantener unas condiciones mínimas de seguridad, y el gasto privado al que también se ven obligados muchos agentes, muchos actores de la economía, para protegerse frente a los problemas de seguridad y de violencia en el país. Entonces estamos asumiendo un costo grande, es una factura bastante elevada la que estamos pagando. Cuéntenos ahora qué estrategias económicas podría implementar el Estado para mitigar todo este tipo de problemáticas que usted nos está nombrando. Bueno, desde un punto de vista económico, yo creo que hay que partir de entender las causas estructurales del problema de violencia en el país, que son unas causas pues muy profundas, unas causas que incluso arrancan históricamente desde el momento en que nos convertimos en una república y que se ha ido reforzando, ha ido mutando al tenor de cambios y de momentos históricos importantes, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el país enfrentó en el siglo XIX una violencia asociada a los problemas de configuración y de consolidación del Estado-nación en el país.
conflictos relacionados con la conformación del Estado, si vamos a hacer un Estado centralista, si vamos a hacer un Estado federal. Eso dio lugar a crudos conflictos armados, a una serie de guerras civiles durante el siglo XIX, y en el siglo XX eso mutó un poco. Tuvimos el fenómeno de la violencia política de mediados del siglo XX, luego el fenómeno de la violencia asociada con el narcotráfico, con el conflicto armado interno. Entonces hay una serie de problemas estructurales que es necesario atender. Evidentemente uno de ellos pues tiene que ver con la desigualdad. Es claro que en sociedades con altos niveles de desigualdad hay una propensión mucho más elevada a la violencia. También la falta de presencia legítima del Estado en todos los rincones del país. El hecho de que tengamos un Estado que se ha quedado corto y que no tiene la capacidad de ejercer un verdadero control en muchas de las zonas periféricas, y justamente han sido esas zonas el escenario en el cual se ha librado principalmente el conflicto armado. Nosotros vemos las cosas con mucha comodidad desde las ciudades, pero en esas zonas periféricas es donde se está viviendo sobre todo las consecuencias negativas de la violencia. Entonces, si uno piensa en una de las soluciones básicas, hay muchas soluciones, pero una de las soluciones más básicas es ponernos un poco más serios en el sentido de llevar Estado con una presencia legítima a todos esos rincones del país. Y esto supone también un esfuerzo económico, un esfuerzo fiscal, porque la presencia del Estado no se limita a la presencia de la policía o del ejército, que además suele ser una presencia intermitente, sino también implica llevar el Estado en términos de la presencia de un juez, de la presencia del sistema educativo, de la presencia del Estado ofreciendo infraestructura pública. Ese tipo de cosas le van a ganar espacios a la violencia, sobre todo en esas zonas que han estado olvidadas. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que ponernos mucho más serios en ese sentido y asumir el hecho de que debemos tener una presencia legítima del Estado. No puede ser que el Estado no pueda estar en muchas zonas del país, que muchas de esas zonas estén en este momento cooptadas o bajo el control de actores armados ilegítimos que ejercen en esas zonas funciones que le corresponden al Estado. Incluso casi que recaudan impuestos, ¿sí? Casi que sustituyen o suplantan la presencia del Estado, ofreciendo incluso infraestructura, resolviendo los conflictos entre las personas que viven en esos territorios. Todas esas son funciones que le corresponden legítimamente al Estado. Entonces necesitamos llevar esa presencia, y eso implica pues también una voluntad política y supone un costo económico que tenemos que asumir si queremos derrotar muchos de los fenómenos que están asociados a la violencia en Colombia. Estoy hablando de una pequeña parte, ¿no? Pero digamos, siempre hay que ir como por partes y empezar con algo que sea importante o un eje central de un problema de gran envergadura como el problema de la violencia en el país. Profesor, pues el tiempo apremia, quisiéramos poder dialogar más, por eso esta última pregunta y rápidamente, profesor, hablemos sobre esos retos que tiene entonces el próximo gobierno para poder enfrentar todas estas situaciones, especialmente como esas estrategias en cuanto a la economía, porque digamos el próximo gobierno, los que lleguen, no les va a quedar nada fácil buscar temas de paz y poder lograr que Colombia esté en paz totalmente. Entonces siempre se tiene que buscar esas estrategias, como bien le preguntó mi compañero Samuel, para poder mitigar el impacto económico. Entonces hablemos como de cuáles serían las posibles herramientas que podría echar mano el próximo gobierno para enfrentar esta situación y pues de una manera pronta, ya que el tiempo se nos acaba. Bueno, es evidente que ha habido una falla en la estrategia que ha implementado el gobierno Petro en relación al manejo de los procesos de negociación con los actores armados, y en el hecho de que ha terminado cediendo aún más en esa presencia legítima de las instituciones del Estado. Yo creo que
las experiencias de nuestro mismo país y otras experiencias en otros países nos muestra que un proceso exitoso de negociación con actores armados implica dar zanahoria y garrote. Usted no puede dar solo zanahoria como ha hecho el gobierno, porque eso le da una ventaja a estos actores armados que además tienen unos incentivos muy fuertes en relación a las rentas del narcotráfico en esas zonas periféricas del país. Entonces, no se puede declinar en la voluntad de buscar una salida negociada, pero el Estado tiene que hacer presencia, debe haber un fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército, porque eso también es lo que le da un incentivo a estos actores a querer sentarse en una mesa y negociar realmente una salida a este conflicto. Entonces yo creo que el próximo gobierno va a tener que revisar esa estrategia y va a tener que replantearla. El problema desde un punto de vista estrictamente económico es que vamos a tener unas finanzas públicas muy golpeadas y unas limitaciones muy serias en materia de recursos. Venimos de una caída ya que se ha vuelto casi crónica en la inversión que va a afectar la capacidad productiva y el crecimiento en los próximos años. Entonces, pues hay que reformular esas estrategias y buscar unas nuevas salidas. Yo creo que hay que hacer un viraje, no hay que dejar de lado, no hay que engavetar la voluntad de paz negociada, pero como les decía, nuestra propia experiencia, lo que sucedió con la negociación de las FARC nos muestra que una negociación exitosa implica ambas cosas: una presión militar acompañada de una voluntad de negociación con estos actores. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta explicación. Seguramente a futuro tendremos la oportunidad de dialogar nuevamente sobre estos temas. Gracias por estar en Audio Estéreo. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Estábamos al diálogo con John Jairo Cuellar, experto en economía de la Universidad Central, hablando sobre cómo afecta la violencia la economía del país.